Hola mis amigos y amigas de este su programa Mientras el Mundo Gira. Una vez más para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes y sobre todo darle las gracias como siempre lo hago. Es que en mi casa me dijeron que uno podía hacer cualquier cosa en el mundo menos mal agradecido. Y cómo no les voy a agradecer a ustedes que me den la oportunidad semanalmente de entrar en sus hogares y compartir estos momentos de intimidad. Son como, yo no sé cómo ustedes se sientan, pero yo me siento como una tertulia, ¿verdad? Como un conversatorio. Yo no espero que ustedes tomen esto como un sermoneo. A mí no me gusta sermonear porque no es mi estilo, ¿verdad? No digo que no sea bueno un buen sermón, ¿verdad? Pero esta no era la idea de este programa, sino tener un conversatorio, una tertulia, un lugar donde podamos verdaderamente compartir la palabra de Dios, enriquecernos con ella y sobre todo aplicarla a este mundo, que es verdad que mientras va girando nos va trayendo situaciones que tenemos que enfrentar como cristianos católicos que somos. Sé que a muchas personas les ha gustado mucho la oración al Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Que me la regalaron hace un tiempo, la encontré muchísimo, muchísimo en el sentido de que sabiduría, tienes como un resumen de la acción del Espíritu Santo y la utilizo mucho en las reuniones de la pastoral de la parroquia. Y ustedes son parte de mi familia extendida, por lo tanto quiero comenzar con ella. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María de Pentecostés, ruega por nosotros. Y dicho esto, ¿verdad? Comenzamos este programa de hoy con un tema que me parece a mí muy importante, porque fíjense, yo me imagino que en su país, como nosotros en Puerto Rico, constantemente nos están dando alertas, es decir, casi siempre es un simulacro, pero de pronto interrumpen la televisión, la radio, y hasta hay momentos en que el gobierno nos avisa una semana que va a haber un simulacro de terremoto o de tsunami y pidan mucho porque nosotros estamos bajo alerta de posible tsunami y de un posible terremoto que según algunos expertos estamos ya pasados de que pueda suceder. Dios nos ampare y la Virgen Patrona nuestra, Madre de la Divina Providencia, interceda por nosotros, ¿verdad? Pero siempre tenemos alertas. Inclusive hay lugares en la ciudad, especialmente cercanos a la costa, donde hay como unos, en vez de un pare, ¿no? Hay unos signos donde hay como una ola, dice evacuación, tsunami y demás, para si sucede, a dónde la gente tiene que desplazarse, para dónde tiene que moverse. Y todas estas cosas están dirigidas a que nosotros tengamos una alerta en caso de esta emergencia. Pues bien, en el programa de hoy yo quiero compartir con ustedes algo que a mí me preocupa y yo le he puesto al programa de hoy alerta, alguien está tratando de separarnos de Dios. Y como siempre suelo hacer en la primera parte del programa, compartir con ustedes, ¿verdad?, esta dinámica que se está dando en el mundo y que creo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de ello, porque alguien nos está tratando de separar de Dios. Y tenemos que detectar, y por eso cuando y hago la comparación, porque muchas veces, ¿verdad?,
cosas que suceden en el mundo, las podemos aplicar para nuestra vida de fe. En este caso, les decía que en muchos lugares, pues esto no solamente sucede en el Caribe. Hay lugares como, por ejemplo, el centro de los Estados Unidos, que siempre hay alertas de tornados, esos tornados terribles que despedazan y prácticamente hacen desaparecer pueblos y ciudades completos. Hemos visto películas, ¿no? Y eso no es películas, son realidades, ¿no? Pues en estos lugares hay una alerta, hay como diríamos, como detrás de la oreja dicen por ahí, que hay como una mosquita, ¿no? Algo que, cuidado. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño había una serie de un programa del espacio, muy bonita, que se llamaba Perdidos en el Espacio. Quizás en su país la ponían, porque yo sé que se transmitía en América Latina. Y en esa serie había un robot muy simpático. Había un niñito que se llamaba Willy, como yo, Willy, ¿no? Y Willy siempre lo cuidaba este robot. Estaba el doctor Zachary Smith, se llamaba el doctor, que siempre era el malo, ¿no? de la tripulación, porque era una familia que se pierde en el espacio, era mamá, los padres, la mamá, el papá, la hermana mayor, otros muchachos que después son novios con la hija, el pequeño Willy y un científico que se llama el doctor Zachary Smith, y había este robot. Entonces siempre eran situaciones, ¿verdad? Todos los episodios eran situaciones que provocaba el doctor Zachary, y el pobre Willy, que era un nene, pues siempre estaba metido en problemas que suscitaba el doctor y el robot. Y el robot, cuando veía algunos peligros, porque tenía unos extrasensores y demás, pues movía los brazos y decía, danger, danger, decía, peligro, peligro, peligro. Y yo creo que necesitamos, ¿verdad?, darnos cuenta de que estamos en peligro. ¿Por qué? Porque hay alguien, no algo, alguien que nos quiere separar de Dios. Y esto usted lo puede ver, ¿verdad?, cuando usted va a los textos que vamos a examinar después del receso, pero ya se los puedo, ¿verdad?, enunciar para que los vayan buscando en sus Biblias. Volvemos a lo mismo, lo tiene Lucas, lo tiene Mateo, Lucas capítulo 11 del 24 al 26, Mateo del 12 del 43 al 45 y Lucas 17 del 1 al 2. Pero también hay un texto perfecto para este conversatorio, para este intercambio, que es la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 6. Ahí tienen los textos para situarnos un poquito. Pero antes de entrar en los textos per se, como tal, vamos entonces a situarnos. Hay una alerta. ¿Alerta de qué? Bueno, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta de que las cosas han cambiado, ¿verdad? Por no decir que somos nosotros los que hemos cambiado. Yo suelo, ¿verdad?, jugar con las palabras. Pues la gente de Puerto Rico me dice, mi padre, es que las cosas han cambiado mucho. Y yo digo, bueno, las cosas yo no creo que hayan cambiado mucho. Yo lo que creo es que nosotros hemos cambiado mucho. Y uno tiene que, ¿verdad?, darle explicación a las cosas. Yo creo que la cabeza, ¿verdad?, no solamente es para que uno se peine, ¿verdad? Yo creo que dentro de esta cabeza hay unas células que hay que utilizar. Materia gris le llaman, ¿verdad? Y que uno tiene que ponerse a darle a esta cabeza para pensar. Y no podemos tomar las cosas porque la dice fulano o la vi en tal lugar o me la contó el otro, sino que yo tengo la necesidad de buscar la razón de las cosas. Entonces de pronto, fíjense, que un día nosotros prácticamente nos levantamos y nos encontramos con este panorama. Vamos a empezar de matrimonios destruidos, totalmente destruidos. Y yo digo, bueno, ¿de dónde vino esto? Y yo creo que esto viene de una presencia de alguien que no quiere el matrimonio como Dios lo pensó, porque el matrimonio, como Dios lo pensó, da garantía de estabilidad social. Porque por mucho que busquemos
usted y yo somos mami y papi. Yo tengo tantas cosas de mi mamá y de mi papá y de mi mamá. Tanto es así que si usted se mira, ¿verdad? Si usted se desnuda y se mira en un espejo, usted va a recordar que usted tiene la oreja de su papá, el dedo gordo de su mamá, el ojo así. Y muchas veces a mí mi mamá, ¿verdad? Que en paz descansa, decía siempre, eres igualito a tu papá. Y a mí me daba eso mucho orgullo porque, y mi padre a veces decía, eres igual a tu mamá. O sea, que los dos hacían referencia a que yo tenía mucho de él y de ella. Así es que Dios lo estableció. Porque fíjese, esta silla que está aquí tiene 4 patas. Por supuesto que con 3 patas, si yo me siento más o menos y pongo mi pierna como si fuera una pata de la silla, yo me puedo sentar, pero es sumamente incómodo. Y estoy a que me pueda caer. Está a expensas que yo me pueda caer. Porque esta silla, así como está sólida, que ni se mueve, es porque tiene 4 patas. El ser humano, para que pueda ser estable, necesita de una mamá y de un papá. Y no vamos a entrar aquí, pero hay padres que no son buenos. Yo no estoy hablando de los padres disfuncionales. Yo estoy hablando de gente funcional que las ha habido, las hay y las habrá. Gente que ha tomado muy en serio su vocación de padre. Porque para eso hay que tener vocación. No es cuestión de que yo procree, no, porque nosotros no somos animalitos que nos reproducimos irresponsablemente. El cristiano católico planifica su familia responsablemente a través de medios naturales que existen y son muy certeros. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo, y esto es parte de lo que estoy diciendo, de estar escuchando medias verdades, escuchando insinuaciones. Por ejemplo, hay una entidad aquí en Estados Unidos que se llama Planned Parenthood, ¿no? Paternidad planificada, que está en inglés, y todo el mundo sabe lo que es eso, ¿verdad? Recibe millones de dólares, millones, aún del gobierno, pero lo que eso es para evitar tener hijos, para el aborto, es impresionante. Es todo un frente para frustrar el designio de Dios en la pareja. Yo les voy a decir algo, yo estoy seguro que muchos de ustedes, como tantas personas, cuando le he dicho, nunca me lo han podido responder. ¿Quién dijo y de dónde salió eso de que hay que tener la parejita? Fíjense que en un momento dado, nuestras familias en toda América Latina y España, Italia, eran familias de 7, 8, 12 hijos. Pensemos, por ejemplo, en Medellín, Colombia, el Vaticano de Colombia en un momento dado, donde toda familia tenía 7, 8, 10 hijos, ¿verdad? Donde en cualquier familia habían 2 sacerdotes, 3 religiosas, ¿verdad? Porque eran familias numerosas. De pronto, ¿verdad? Tanto en Colombia como en Puerto Rico, como en Argentina, como en Venezuela, como en Brasil, de pronto entra esta idea de que lo ideal es la parejita, o sea, tener 2 hijos. Y todo el mundo lo compró y personas inclusive que se llaman cristianas católicas empezó a tener la parejita. Tener 3 hijos no, la parejita. Y yo pregunto, ¿de dónde salió eso? ¿Quién vino con la idea que lo ideal era la parejita? Yo respondo que del diablo, ¿verdad? Porque la parejita a mí no me luce que sea lo ideal. ¿Y por qué no la Trinidad, verdad? ¿Y por qué no el cuarteto, verdad? ¿Por qué no el quinteto? ¿Por qué la parejita? Porque alguien dictaminó de que nosotros no podíamos tener más hijos. Entonces vienen todas estas explicaciones. Y no estoy hablando de ser irresponsable cuando uno tiene familia, ¿verdad? Porque el tema no es la familia, pero estoy trayendo para que vean cómo nosotros hemos ido cambiando y no hemos estado alerta a una serie de principios, ideas que nos han programado de una manera que no es cristiana, ¿verdad? Porque si usted tiene 3 hijos, ¿verdad? El tercero o es varón o es hembra. Usted tenía ropa de los otros, ¿verdad? Así que puede utilizar lo que utilizó su hermano y usted no tiene que comprar ropa.
¿Ves? Si yo ahora tengo un nene de 1 año y medio y me nace otro nene de ahora, pues mi nene recién nacido puede utilizar lo que su hermanito de 1 año y medio utilizó. O sea, que gastos, ¿verdad? Pero es que nos han metido en la cabeza que no, la cosa está muy mala, no tenemos. Y eso no es verdad. Nosotros no estamos peor que lo que estaban nuestros abuelos en situaciones anteriores en América Latina, en Hispanoamérica, inclusive en Estados Unidos. Cuando vinieron grupos de migrantes como irlandeses, portugueses, franceses, italianos, judíos, ¿verdad? Pero había un ideal de familia y tener 4 o 5 hijos se veía como una bendición. Hoy se ve inclusive como una maldición y hay parejas que se casan por la iglesia y desde que se casan por la iglesia, ellos dicen, por el momento no vamos a tener hijos. Que como canonista, ¿verdad? Yo estudié Derecho Canónico, eso vicia el consentimiento porque el principio y el propósito de la pareja casada en sacramento es la complementación de la pareja, la santificación de ellos dos y la prole, tener hijos, porque ese amor de ellos dos se canaliza y se plasma en sus hijos. Pero en el momento que usted no ha entrado en la iglesia y usted ya está diciendo que usted no va a tener más hijos, eso significa, ¿verdad?, que usted está viciando. ¿Y de dónde vino eso? Alerta, alguien está tratando de separarnos de Dios. Lo otro puede ser, ¿verdad?, el matrimonio en sí mismo, el tener un periodo para conocerse, porque una cosa es tener intimidad sexual y otra cosa es tener una relación. Ahora inclusive hay como palabras como esta, muchacha, no, él es un amigo con privilegio. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? Amigo con privilegio es que sale conmigo y yo me acuesto con él. ¿De dónde salió eso? Alerta, alguien que está tratando de separarnos de Dios. Porque esa pareja que no son nada, ni novios, sino amigos con privilegio, están pecando, ¿verdad? Pero hoy no es malo porque todo el mundo lo hace. Y como todo el mundo lo hace, eso ya lo hace correcto. Y eso no es de Dios. Eso es falso. Porque todo el mundo lo haga, no significa que está correcto, ¿verdad? Porque si todo el mundo comienza a pasar por encima de la grama, del césped, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Todo el trabajo de jardinería que se había hecho se echa a perder. Pero claro, como todo el mundo lo hizo, yo también caminé por ahí, ¿verdad? Pero no necesariamente porque todo el mundo camine por ahí está correcto, porque hemos echado a perder lo que tanto trabajo costó hacer. Alerta, alguien que está tratando de separarnos de Dios. Si seguimos, ¿verdad?, todo el concepto de la pareja, del noviazgo, ¿verdad?, que el tiempo de noviazgo no es para estar unidos como si fuéramos matrimonio, que ahora otra cosa nueva es vivir juntos, porque alguien, ¿verdad?, y sabemos de dónde viene, dijo que si vivíamos juntos, eso aseguraba la permanencia de la pareja cuando nosotros decidiéramos casarnos, cosa que ha sido probada sociológicamente como falsa. En Madrid se hizo un estudio, y no fue religioso, entre parejas viviendo juntas que después decidieron casarse, tanto civilmente como sacramentalmente. Y en el estudio dio que las parejas que habían tenido un periodo de espera y hicieron las cosas como Dios quería, tuvieron más permanencia que las parejas que estuvieron viviendo como si fueran marido y mujer cuando verdaderamente estaban ahí juntas. Y lo triste de todo esto es que personas que van a la iglesia, yo tengo una pareja en mi parroquia que se fueron, yo los traté siempre con mucho cariño, personas que todavía les tengo afecto, no me dirigen la palabra prácticamente, ¿verdad? Se fueron porque ellos los dos eran divorciados, ¿verdad? Casados por la iglesia, divorciados. Se unieron, punto. No hubo ni matrimonio civil ni nada. Los dos con hijos de los matrimonios anteriores. Llegaron a mi parroquia,
y estaban comulgando. Yo creía que eran una pareja, ¿verdad?, de matrimonio en sacramento. Hasta que un día, hablando, me dice, no, padre, nosotros estamos divorciados. Digo, pero ustedes comulgan. Pero ustedes están casados civilmente. No, nosotros estamos conviviendo. Digo, no, no es que ustedes no pueden. Entonces hasta inclusive les dije, porque inclusive tú tienes una hija, tú tienes hijos que son mujeres también. ¿Con qué cara usted después mañana se enfrenta a su hijo? Porque los peores jueces de los padres somos los hijos. ¿Y con qué cara yo mañana me enfrento a mi hija para decirle que no puede estar viviendo con su novio cuando yo estoy con esta mujer que no es su mamá, ¿verdad?, viviendo con ella así libremente? O sea, nosotros no estamos aquí para parejarnos como si fuéramos animales. Tiene que haber algún tipo de estructura. Inclusive los gobiernos tienen una estructura que es lo que se conoce como matrimonio civil. La iglesia tiene su sacramento, la bendición de Dios con que Dios predispuso que se comenzara esta unión. Por eso los hizo hombre y mujer, los bendijo y después le dijo que se multiplicara. Pero ni con estructura de gobierno, ni con bendición sacramental. Vivimos juntos hasta que pase esto o pase el otro. Esta familia, yo le dije, mira, no pueden comulgar, pero con mucho amor y estuvieron un tiempo y demás. Tal parece que en otro lugar le dijeron que ellos podían. Yo sinceramente me dio mucha pena, pero es que me horrorizo por ver cómo la gente no se da cuenta que lo están manipulando, porque las cosas hay que hacerlas bien. Y no es ser más papista que el Papa, no ser más perfeccionista que la perfección. Se trata, amigos y hermanos, de saber qué es lo que están tratando de hacer, ¿no? Porque esta misma persona, en soberbia, ¿verdad?, en cosas, como no me dice lo que yo quiero, me voy. Se fueron para otro lugar, supe que están en otra parroquia, ¿verdad? El sacerdote de allí es un hombre muy bueno, un hombre joven, muy de Dios, muy serio en su ministerio. Espero que le hayan dicho la verdad, porque si usted lo que está es jugando cabeza para hacer lo que usted quiere, esa no es la idea, porque son jugarretas, maniobras de alguien que nos quiere alejar de Dios. Alerta, porque o escuchamos lo que tenemos que escuchar o hacemos lo que nos da la gana. Y haciendo lo que nos da la gana, no creo que vamos a poder seguir los pasos del Señor, que ha delineado muy claramente el camino que debemos de seguir si queremos ser verdaderamente discípulos suyos. Por eso yo les invito, ¿verdad?, a que usted en este momento, en su sala, en donde usted está, en su escritorio, en su cuarto, usted de pronto ponga todas las alarmas a funcionar, para que usted vea que le van a decir, alerta, peligro, atención, alguien nos está tratando de alejar de Dios. Y yo estoy muy consciente de cuáles son las estrategias de ese alguien que está buscando alejarme de Dios. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto desde que pasó, desde que Dios nos colocó en el jardín del paraíso, alguien nos está tratando de alejar de Dios. Desde ese entonces, y no ha dejado de hacerlo. Y lo está tratando de hacer contigo, lo está tratando de hacer conmigo. Pero ese no es el problema. El problema es que nosotros estemos alertas para verdaderamente estar conscientes de que alguien que no lo está quiere alejarme a mí de Dios. Tú conoces cuáles son esas estrategias. Tú estás consciente de cuáles son las situaciones, personas, lugares donde te están y utilizan para alejarte de Dios, porque siempre va a estar ahí la tentación, va a estar ahí el medio, va a estar ahí el lugar, pero me toca a mí, que no soy un tonto, ni tú tampoco, decir en un momento, alguien me está tratando de alejar de Dios y buscar todos los medios para que nosotros podamos ser responsables con nuestra vida y al mismo tiempo alertar a otros. Muchas veces, y lo vemos, ¿verdad?, uno se convierte en un signo de alerta para los amigos de uno. Si usted ve que alguien, ¿verdad?, ha dejado la estufa
de gas y usted huele, ¿verdad?, a gas, y usted tiene un vecino, lo correcto es que usted vaya y toque la puerta y le diga, vecino, vecina, estoy oliendo un poco a gas. Y la persona, ay, no me di cuenta, y va, ay, gracias, tenía el gas encendido, la llave encendida. Cosa que si alguien hubiera prendido un fósforo, esa casa explota. Y usted fue su alerta. Porque eso es lo bonito de ser cristiano. Nos alertamos unos a otros con personas. Decirle a una persona, ¿te das cuenta que esta persona con que está saliendo te está haciendo mal? ¿Verdad? Hay gente que asume amistades que las cambian completamente. Es algo impresionante. Noviazgos, amigos, ¿verdad?, compañías que la persona asume y de pronto cambia su vida espiritual, cambia su apostolado, cambia su envolvimiento en situaciones y programas y cosas que hacía para el prójimo, cambia radicalmente. Lo nota el padre, lo nota la madre, lo nota los hermanos, lo nota la parroquia, lo notan inclusive sus compañeros de escuela, ¿verdad? Y mucha gente en soberbia, porque no me tienen que decir lo que yo tengo que hacer, no está escuchando que le están diciendo, mira, ya tú no eres la misma persona, ya tú no sales con nosotros, ya tú no te vemos estar más tiempo en la comunidad, ya tú no quieres pasar más tiempo en familia, ¿verdad? Todas estas cosas pero la persona inclusive se va a poner como erizo, ¿no? Se ponen así. Pero nosotros tenemos que ser la voz de alerta, porque si nosotros callamos, esto se acabó. Santa Catalina de Siena, en uno de sus escritos, dice, basta de silencio, porque a base de silencio se está pudriendo el mundo. Y ella lanzó una voz de alerta para que el Papa, que vivía en el sur de Francia, en Aviñón, regresara a su sede, que es la diócesis de Roma, ¿verdad? El Papa actual, el Papa Francisco, hace mucho hincapié que él es el obispo de Roma. Y es una de las, ¿verdad?, de las posiciones que tiene el Papa, aparte de ser patriarca del Occidente, siervo de los siervos de Dios, es también obispo de Roma. Y el Papa, que era obispo de Roma, se había mudado con todo su séquito al sur de Francia, porque estaba muy expuesto en Italia a invasiones y demás, y el rey de Francia le había prometido, ¿verdad?, darle amparo y cuidarlo. Por lo tanto, deja su sede y se va para Aviñón. Y una mujer llamada Catalina de Siena, porque era de Siena en Italia, da la voz de alerta. Y con mucho respeto, pero con mucha firmeza, le dijo, no, Santo Padre, usted tiene que ir a donde usted tiene que estar, en su diócesis, en la diócesis de Roma, y con la oración y con la exhortación de aquella santa mujer que hoy es doctora de la iglesia, está en compañía de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, y está ella, ¿verdad? Esta mujer logra que el Papa vuelva a Roma y tome la posición como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Pero ella fue la voz de alerta. Y tenemos que alertarnos unos a otros, porque ustedes y yo no sabemos nunca dónde está el peligro. A veces uno lo toma por dado y no sabe que esta compañía o esto, porque es que a veces uno no ve cosas que otros ven. Por ejemplo, si usted tiene algo en la nariz, yo no me veo en mi nariz, pero usted está viendo en mi nariz, ¿ves? A ese punto. Y por eso necesitamos ser amigos de verdad para nuestros amigos. Amigos que nos alertan para no perder el camino. Y yo lo hago por ti, tú lo haces por mí y juntos lo hacemos por el mundo. Esa voz de alerta que cuando vengamos de este receso vamos a verlo ya en detalle. Venimos enseguida. Bueno, pues de nuevo aquí con ustedes y ahora ya vamos a ir a la palabra de Dios que yo les había
citado anteriormente. El primer texto, ¿verdad?, que vamos a estar compartiendo es el de Lucas, que es el capítulo 11, versículos del 24 al 26. Este es un texto que cuando uno lo lee le impresiona mucho, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con lo que yo estaba diciendo. Dice, cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Pero al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. O sea, esto es impresionante porque está aquí delineando que esta persona ha puesto su casa en orden, se ha puesto, es decir, en seriedad para con Dios. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. Por supuesto, ¿verdad?, que esto hay que leerlo dentro de su contexto, pero lo que está hablándonos aquí es que tenemos que estar alertas, porque muchas veces cuando nosotros dejamos una manera de vivir pecaminosa y tenemos, ¿verdad?, vamos a un retiro, que puede ser cualquiera, puede ser los cursillos de cristiandad, los emauses, jornadas de acción católica, seminarios de vida en el Espíritu, Movimiento Damasco, Juan 23, todos esos movimientos tan buenos suscitados por el Espíritu dentro de la iglesia, ¿verdad?, para que haya un cambio radical en la conducta de la persona, un cambio de vida, una verdadera conversión. Pero hay que tomar cartas en el asunto, porque si usted estuvo en esa casa de retiro y hubo una verdadera conversión, también es verdad que cuando usted regresa a su casa, a su ambiente, a su vecindario, escuela, trabajo, las situaciones que estaban allí, que lo hicieron caer en lo que usted cayó, siguen estando en ese mismo lugar. Por eso, cuando una persona, un ejemplo, tiene una restauración de un alcoholismo, yo siempre le exhorto a la persona a que abrace el programa de Alcohólicos Anónimos para ayudarse a no volver a caer, a no dejarse entrar esos 7 espíritus del cual habla hoy la palabra de Dios. Igual puede ser una recuperación de drogas, o si es una pareja que tuvo grandes problemas y fue un retiro de renovación conyugal, a un retiro de tantos retiros que hay para Movimiento Familiar Cristiano para ayudar a la pareja. Usted tiene que envolverse con parejas cristianas. Usted no puede darse el lujo de estar con personas que no están en lo que es la espiritualidad matrimonial, porque puede ocurrir entonces que lo que se sembró en ese retiro de matrimonio se vaya a pique, se haga agua y sal. Y aquí hay un texto ahora que sí quiero compartir con ustedes también, que es de la primera carta de San Pedro. Es un texto muy fuerte. De hecho, es un texto que da paso a una lectura que nosotros los sacerdotes y todas las personas que leen la liturgia de las horas, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 8 de su primera carta: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo sus hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. O sea, que nosotros tenemos que estar muy conscientes, ¿verdad?, de que nosotros todos estamos expuestos a un león rugiente. El león rugiente es el león que tiene hambre, ¿verdad? Cuando el león ruge, pues es que tiene hambre, se ve amenazado, o en el caso, ¿verdad?, este es porque quiere devorar, quiere saciarse.
Y el diablo, como león rugiente, está buscando devorar a la persona, a los matrimonios, a los jóvenes, a la gente que quiere santificar su vida con la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que estar alertas porque hay alguien que no quiere eso. Hay alguien que quiere utilizar todo lo que nos está en su poder, ¿verdad? Y sabemos de quién estamos hablando, del enemigo de nuestra alma, que en la Biblia tiene muchos nombres: Belcebú, Lucifer, el diablo, el demonio, ¿verdad? Nombres para un ser que en un momento dado quiso divorciarse de Dios porque no acató la voluntad del Padre. Y en su soberbia se rebeló y esa soberbia lo condena. Y ahora vive solamente para hacer que la gente desista, desespere del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y se una a la desesperación, a la desesperanza, a la depresión, al abandono de Dios para ir a su fin. Es muy lamentable porque, fíjense, una cosa muy sencilla. Cuando uno va a cometer un pecado, cualquiera que sea, pecado mortal, aunque también los veniales tienen la misma pedagogía, pero vamos a estar aquí hablando de algo mucho más fuerte, que es el pecado mortal. No sé si usted se habrá dado cuenta de que cuando uno va a cometer un pecado mortal, como de pronto todo es muy apetecible, muy placentero, uno no tiene absoluta vergüenza, lo va a hacer y lo comete. ¿Ves? Todo como el preámbulo al pecado es como agradable, sabroso, descarado, como que uno no, personas todos, ¿verdad? Gente buena, gente respetuosa, pero como de pronto que a uno se le va la vergüenza, a uno no le importa, no oye consejos de nadie, nos volvemos soquetes y soberbios. Vaya apuntando, porque eso nos pasa a todos. Y en el momento en que cometemos el pecado, es decir, en el momento que nosotros, perdone la expresión, metemos la pata, ¿verdad? Óigame, que uno se siente que uno no vale nada, se siente sucio, se siente como que no, que algo malo ha sucedido. Lograron lo que querían, lograron apartarnos de Dios, lograron que nosotros escupiéramos a Dios en la cara, frente a un amor infinito, en un momento dado, ¿verdad? Como aquello, vendimos la progenitura por un plato de lentejas. Qué lástima, porque fíjense ahora el resultado. Después que cometemos ese pecado, nos entra un sentido de culpabilidad y una cosa, y nos sentimos que no valemos nada, y nos vienen a la mente pensamientos como que somos sucios, somos cochinos, no valemos nada, soy un pecador, mejor me hubiera muerto. Sin embargo, del otro lado, donde siempre estuvo la gracia para que no cayéramos en pecado, donde estuvo siempre la buena doctrina para que nosotros nos diéramos cuenta de que allí en Dios es que encontrábamos nuestra perfecta felicidad, que Él es el que nos ama libre y gratuitamente. Allí lo que hay, mientras aquí me están acusando, porque ese es otro título, el acusador, allí en Dios está la misericordia, el perdón y la paz. Increíble, pero cierto. O sea, que de acá todo es positivo, de acá todo es negativo, pero a veces no tenemos una voz alerta que nos esté diciendo, por favor, enfócate. Hoy en día, hoy se está usando mucho eso. Y cuando los papás o los lugares o los padres dicen, enfócate, enfócate, enfócate a Dios, porque has perdido la visión como la he perdido yo a veces, ¿verdad? Esto le pasa mucho, quiero una exhortación especial a cualquier mujer que haya abortado. Tú no estás condenada en vida.
Dios no te odia. Tú no eres indeseable ante los ojos de Dios. Tú cometiste una falta, un pecado grave, pero hay perdón y hay redención y hay restauración en Cristo que restaura en sí mismo todas las cosas. Te están diciendo que tú eres una asesina, te están diciendo que tú no vales nada, que tú mataste a tu hijo. El mismo que te dijo que eso era un problema que había que resolver. El mismo. Ahora que tú llevaste a cabo esa decisión tan lamentable, ahora el que te empujó, el que te lo disfrazó, ahí no hay nada, ahí lo que hay es un pedazo de carne, eso al fin y al cabo no se sabe si sí o si no, toda esa cosa, esa hórrea de cosas y mentiras, ahí estaba, para que tú fueras un día a un lugar abominable y mataras a tu hijo. Bueno, eso pasó. Y ahora, ¿qué te están diciendo? Que eres una asesina, que no vales nada, que tu hijo nunca te va a perdonar eso, que todas esas cosas. Por el otro lado está el Padre que te dio la vida y que te dio la vida de tu hijo. Pero ese Padre celestial que te dio esa gracia de ser madre, ahora te recoge, te perdona si tú te arrepientes y está dispuesto a través de la acción de su Espíritu, restaurarte y restaurar a ese hijo en ti, en recuerdo y en buena memoria, para que en vez de tenerlo como algo negativo, le des gracias a Dios por el hijo que te dio y tengas una comunión y una relación con el hijo tuyo que ahora está en presencia de Dios. ¿Ves? Pero, ¿quién te dio? ¿Alguien te habló de esto? No, porque el mundo hoy habla de el derecho a matar a nuestros hijos, conocido mejor como el derecho al aborto, o sea, el derecho a matar a nuestros hijos. Y nadie lanza la voz de alerta, al contrario, votamos por candidatos políticos que están a favor de ese asesinato a niños. Fíjense, porque hoy no puedes hablar de esto, hoy si dices algo te acusan de anticuado, de que tú eres muy tradicionalista, que eres ultraconservador, que tú no estás con los tiempos. Por favor, Señor, enfóquese y dése cuenta de que es mentira lo que me están diciendo, porque el padre de las mentiras miente. Y yo tengo que tener a alguien que me diga, te están mintiendo. Y tenemos que escuchar a la voz que viene de Dios a través de sus canales. ¿Y esos canales cuáles son? La iglesia. Esa iglesia, ¿verdad? Que es esposa de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y no le crea porque inmediatamente, la iglesia te está hablando, cuando la iglesia tiene escándalo y cuando la iglesia tiene esto y tiene lo otro. Esos son los miembros de la iglesia. Y aquí ninguno de nosotros, los miembros, ha dicho que es perfecto. Somos miembros de la iglesia, pero la iglesia como tal es un misterio. Y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Que no te desenfoques, que no te confundan, porque cuando tú quieres dar un paso hacia adelante, ¿sabes qué? Viene el que quiere apartarte de Dios y especialmente empieza a sacarte, que mira la película, que mira la historia, que acuérdate del padre fulano, acuérdate del padre mengano, tú que te querías tanto a fulano, al padre. Pero ese no es el issue, ese no es la cuestión. La cuestión es que yo no estoy aquí en la iglesia por ningún sacerdote. Los sacerdotes somos medios, pero ninguno de nosotros es el fin. Cuidado, no somos el fin. Somos medios para que usted llegue a su fin. Pero usted no puede poner los ojos en mí. Yo simple y llanamente soy un medio. Que un día me voy a morir y voy a terminar y se acabó. Cumplí con mi misión, más fiel, menos infiel. Eso es un problema que yo tengo que dilucidar con Dios. Pero yo soy responsable de mis actos. Y yo trataré en mi vida, ¿verdad?, ser fiel a mi misión que Dios me encomendó. Pero yo también tengo que rezar, yo también tengo que confesarme, yo también tengo que escuchar las palabras de alerta que muchas veces me dan para saber que lo que estoy haciendo no es lo más correcto, que me he equivocado, que tengo que pedir perdón a Dios y al prójimo, porque esa es la manera
¿verdad? Y por eso la iglesia es tan importante, porque nosotros todos nos ayudamos. ¿Por qué usted cree que Jesús mandó a los apóstoles de 2 en 2? ¿Por qué? ¿Porque era bonito el número 2? ¿Porque era algo, diríamos, nuevo, como dicen en inglés, cool? No, no, porque esa persona que acompañaba al otro era un sostén, era una ayuda, y muchas veces era una voz de alerta, ¿verdad? Mira, por aquí no creo que debemos de ir. ¿Por qué? Pues yo creo que eso está muy oscuro por ahí, nos pueden asaltar. No había pensado en eso, la voz de alerta, ¿ve? Usted tiene que ser voz de alerta para otras personas, porque cuando estamos nosotros ya alertados, alertamos a los demás y decimos, por ahí no debemos de ir. ¿Por qué? Porque no me gustan esas situaciones, esas amistades. Hay que ver de dónde vienen, por qué están diciendo eso. No tomar las cosas así a la ligera, que están barriendo el piso con nosotros, porque nosotros como que somos medio atontados, medio dormilados, ¿verdad? Como que estamos dormidos. Y acuérdense del refrán, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El cristiano es alertado, el cristiano es rápido, el cristiano se informa, el cristiano pregunta, indaga, estudia, investiga, ¿verdad? Para tener fundamento, para poder entonces hacer una decisión consciente y una decisión que sea inteligente. No podemos, no me dijeron esto, ¿y quién se lo dijo? ¿Cuál era el propósito del que se lo dijo? Porque hay que eso también verlo, ¿verdad? Hay gente que viene con cosas y hay que ver el que viene con buenas intenciones y el que no viene con buenas intenciones. Hay gente que viene con inuendos, ¿ves? Y los suelta y se van, ¿verdad? Ya sembró la cizaña. Cuidado, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece es. Por eso tengo que tener voz de alerta. ¿Y saben quiénes son muy buenos voz de alerta? Nuestros padres. Esa gente que a veces decimos, ay papi, tú no sabes nada. Papi no sabe nada, mami no sabe nada. Lo que pasa es que papi y mami tienen mucha trayectoria, mucho millaje, y saben que esa persona que se está pintando no es lo que usted cree. Esto pasa mucho cuando los jóvenes toman novios y novias. Ese muchacho que viene y te habla muy dulce, y esto, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Pregunta, indaga, ¿quién es? Igual que esa muchacha. Porque tú eras muy buen hijo y de pronto ella empieza a decirte, ay, pero es que tú siempre estás muy sometido a tus papás. Ay, es que tú tienes que pedir permiso para donde quiera que tú vas. Fíjese que son palabritas, son como, y es que todo, hermano, todo comienza de la misma manera. ¿Ustedes no se acuerdan cómo empezó la conversación en el paraíso? Empezó como una mentira y después con una media verdad. Mira, me han dicho que ustedes no pueden comer de los árboles del paraíso, dice la serpiente. Y Eva, pobrecita, dice, no, de todos podemos comer, menos de este. O sea, se puso a hablar con el malo, y con el malo usted no habla, del malo usted huye. Y le dijo, no, lo que pasa es que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes verán como Dios, pan, y picó el anzuelo. Y eso lo siguen haciendo con nosotros todos los días. La media verdad, la mentira, y no tenemos a nadie ahí, porque tenía que haber alguien ahí para decirle, Eva, cuidado, que el que te está diciendo eso es alguien que dejó a Dios, alguien que se rebeló contra Dios, no tuvo una voz de alerta, pero nosotros tenemos una voz de alerta, que es la voz de Jesús a través de su Santa Iglesia y a través de nuestra familia, a través de un buen maestro que te está diciendo, no te juntes más con esa gente que ha bajado las notas, que ellos son unos irresponsables, un buen maestro, un buen sacerdote, ¿verdad? Y yo, perdónenme porque soy sacerdote, pero yo creo, por lo menos a mí me consta, ¿no?, de que todos mis compañeros y un servidor tenemos nuestros defectos, nuestros caracteres y demás, pero en general nosotros solamente queremos el bien de ustedes. Quizás a veces en nuestro deseo somos un poco fuertes, lo que sea, pero es rarísimo que un sacerdote, porque es que no lo concibo, actúe de mala gana o actúe con mal propósito.
Todos nosotros lo que queremos es que ustedes lleguen a Dios, que no se pierdan, que no pierdan el camino. Y por eso a lo mejor en un sermón usted ve que el Padre es fuerte. Lo dijo por mí. Mira, hay mucha gente, y si fuera por ti, si lo estás haciendo, dale gracias a Dios porque te dio la voz de alerta para que no sigas haciendo la poca vergüenza que estás haciendo. Porque como dice el refrán, el que se pique es porque ají come, ¿verdad? Y que se ponga el saco el que le sirva. Y si tú estás en una homilía y el padre de tu parroquia dice algo y tú dices, eso lo dijo por mí, ¿por qué lo dijo por ti? Porque si el padre está hablando de robar y que la gente que roba y la gente corrupta, si yo soy una persona decente y tengo un negocio y soy justo en mis precios y trato a mis empleados como se merece, el padre puede estar hablando todo lo que le dé la gana y puede decir todo lo que quiera. Pero a mí no me toca porque yo no estoy en esa situación. Pero si usted se ha sentido tocado, no la coja con el sacerdote, no la coja con su sacerdote, con su párroco, revísese. Y si usted cree que fue una injusticia, pues vaya y hable con él. No le trate, no hable de él, porque todo eso es creando mal ambiente. Y el crear mal ambiente viene de alguien que lo quiere alejar de Dios. Alerta, enfóquese. Yo me acuerdo siempre de una señora que entró a la sacristía y siempre me acuerdo de esta historia porque me dijo una palabra que no es muy usual. Entró así de pronto a la sacristía y me dice, usted es un insolente. Y yo me quedé, porque yo no, insolente no soy. Y me dice, porque yo he estado en toda esa misa y usted señalándome y diciendo y todo el mundo mirándome y yo quería meterme abajo del banco y avergonzada porque usted seguía hablando de mí. Entonces, bueno, me insultó, yo me callé y cuando ella terminó aquella tirada, le digo, señora, venga acá, ¿desde cuándo usted viene a la parroquia? Dice, esta es mi primera vez. Entonces se dio cuenta del absurdo de lo que me estaba diciendo y se echó a llorar. Es que padre, yo tengo muchos problemas. Y dije, señora, no fui yo, fue su conciencia, hermanita mía, ¿verdad? Pero era mucho más fácil insultar al sacerdote que mirarse hacia adentro. Gracias a Dios, esta historia tiene un buen fin. Y esta señora después se dio cuenta de que era la voz de Dios, que no era yo. Yo no sabía ni dónde ella estaba sentada. Pero era mucho más fácil criticar, insultar, ¿verdad? Escaparse de la realidad, no escuchar la voz de alerta y atacar a la persona. Y creo que estas situaciones nos pasa a todos. A nadie nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal porque como que sentimos que nos bajan la autoestima, sentimos que se hiere nuestro orgullo, toda esa tontería que tenemos los seres humanos todos. Pero por lo menos aceptemos que nos están dando una voz de alerta porque si seguimos por ahí vamos a tener un final muy, muy triste. Ese final que ha tenido tanta gente buena que si hubiera escuchado consejos hubiera llegado a viejo. Como es el refrán tan bonito, ¿no? El que no oye consejo no llega a viejo. Esa gente no llegó a viejo porque no escuchó los consejos. No escucharon la voz de alerta de sacerdotes, familiares, amigos, maestros, que Dios pone en el camino de la vida para que nos dé la voz de alerta. Porque el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. No quiere que tú y yo lleguemos a donde él ya nunca va a llegar. Y es esta gente que como está embarrada, quiere que todo el mundo se embarre. La próxima vez, escucha lo que te están diciendo, ¿verdad? Y sobre todo asimila, examina y quédate con lo bueno que te están diciendo. Y cuando tú estés centrado, cuando tú sepas lo que estás haciendo, conviértete en voz de alerta para este mundo que tanto lo necesita. En este mundo donde hay tanta gente viviendo desgraciadamente la vida loca. Y los que viven la vida loca o terminan en un manicomio o terminan atropellados por un vehículo, ¿verdad? Nosotros no vivimos la vida loca, nosotros vivimos la vida cuerda, la vida según la voluntad de Dios, la vida, ¿verdad?, establecida con los principios y valores de un cristiano. Por eso, escucha y alerta frente a todo aquello que te puede separar de Dios. Y una vez en esa posición,
conviértete en atalaya, en voz de alerta, diciéndole al mundo que Jesús es la verdad que nos hace libres. Jesús es la verdadera libertad del ser humano. Jesús es la vida que nos da vida eterna. Hasta la próxima, hermanos, y seamos alerta porque alguien quiere separarnos de Dios. Que Dios los bendiga.